y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendecimos al Señor nuestro Dios, que nos da la oportunidad de compartir contigo a través de este medio. Dios es bueno. Destacamos en este día su inmensa bondad, su fidelidad y su grande misericordia. En Él, que es todo para nosotros los redimidos, te saludamos y también oramos al Señor que tenga misericordia de ti, se manifieste en tu vida, y a través de la palabra que a continuación vamos a exponer, Dios pueda iluminar el sendero de tu existencia. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Este es el deseo y la oración mía y de esta congregación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Leamos en Mateo capítulo 6, los versos 9 y 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El Señor nuestro Dios nos está bendiciendo con la exposición de estos mensajes acerca de la vida del reino de Dios. Aquí el Señor en esta oración nos enseñó a anhelar y a desear la vida del reino, y a pedir al Señor que descienda su gobierno sobre nosotros y que todo aquí se haga como se hace en el cielo. Si alguna vez tú quieres una definición bíblica revelada de lo que es el reino de Dios, aquí está, en esta oración. Hágase todo aquí como se hace en el cielo. Cristo vino del cielo a traer el conocimiento y la revelación del Dios verdadero y a traer todo lo que es el reino de Dios en el cielo. Todo lo que tiene que ver con Dios es amplio. Todo lo que tiene que ver con Dios es una sola cosa, una sola esencia, porque Dios es la esencia de todas las cosas. A medida que estudio más la persona de Dios, los atributos de Dios, la manera de ser y de pensar de nuestro Dios, de acuerdo a cómo Él mismo se revela en las Escrituras, vemos que todo lo que tiene relación con Dios es esencia de todo. Dios es todo lo que Él es. No estoy hablando con redundancia. Dios es todo lo que es. Porque todo lo que es define lo que es nuestro Dios. Por ejemplo, estamos estudiando la justicia del reino. Y estamos mirando que el concepto justicia, que nosotros lo limitamos a los tribunales o a la definición conocida de que justicia es darle a cada cual lo que merece. Sin embargo, bíblicamente, la palabra justicia resume en esencia todo lo que es Dios y su manera de ser y su manera de pensar. Por ejemplo, la verdad es justicia. El que hace verdad está haciendo justicia. El que practica la misericordia está haciendo justicia. El que vive en santidad está haciendo justicia. Porque la Biblia define la justicia ampliamente como equidad,
verdad, fidelidad, rectitud, santidad, pureza, toda práctica que es como Dios, es justicia. Y es muy importante porque nosotros hemos sido salvados y hemos sido trasladados al reino de Dios. Y tenemos que conocer ese reino para saber cómo es la vida de ese reino. Porque nosotros recibimos esa misma vida, la vida del reino. Y Dios quiere que la vivamos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En nosotros hay una dualidad, un dualismo. Somos carne en Adán, pero somos un espíritu con el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos un conflicto constante. Aquellos que sinceramente queremos agradar a Dios. Y es el conflicto entre la carne y el espíritu. Es ese conflicto entre el pecado y la justicia de Dios. Y entonces el Espíritu Santo vino después que hemos sido salvados para guiarnos a toda verdad, para santificar nuestras vidas. Un pensamiento que leímos, nosotros estudiamos hace unos días, es que cuando practicamos la santidad de Dios, nosotros estamos practicando la justicia. Y Dios se agrada con todo lo que es santo. Isaías 5:16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Dios es santificado con justicia. Muy bien, ya tenemos claro ese concepto. Yo quiero que estudiemos algo hoy. Es importante. Quiero que vengan conmigo al Salmo 106. Dice aquí, para que podamos entender un poquito el contexto, el versículo 19: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Eso es cuando hicieron el becerro de oro. Versículo 20: así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Dice el 24: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismos, escuchen, a Baal-peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios contra sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finees e hizo juicio, que es lo mismo justicia, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Le fue contado por justicia. Dios estaba destruyendo a su pueblo en Baal-peor, y este hombre Finees, el hijo del sacerdote Eliezer, que era nieto de Aarón, intervino. Vamos a ver cuando intervino para que vean lo que le fue contado por justicia y qué significa que se le contó por justicia. Vengan conmigo a Números capítulo 25. Vamos a comenzar el versículo 1 en adelante para que entendamos. Es un pasaje que hemos predicado antes, pero hablando de otras cosas. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Moraba Israel en Sittim, era la última estancia ya ahí frente al Jordán para entrar a poseer la tierra de Canaán. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, a fornicar físicamente, pero también espiritualmente, porque adoraban a sus dioses, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses,
Así que era una fornicación física, estaban conviviendo sexualmente con las mujeres de Moab, pero a la vez ellas llevaron a los hijos de Israel, a los hombres de Israel, a adorar a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que se llamaba el lugar así. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, el nieto de Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Estos dos estaban fornicando en una tienda y él se llenó del celo de Dios y fue y lo traspasó a los dos con la lanza. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Quiere decir que mientras Dios mandó a matar a los príncipes que estaban participando de ese pecado de fornicación y también de fornicación espiritual, y cuando Dios estaba acabando con todo, ha matado 24,000, este hombre, Fineés, sacerdote de Jehová, se llenó del celo de Dios. Porque dice que todos lloraban. ¿Por qué lloraban? Lloraban por el castigo. Imagínense, en cada familia había lloro, 23,000 personas muertas. Estaba todo el mundo llorando. Llorando por el pecado, llorando por el castigo, llorando por sus familiares muertos. Y cuando estaba en ese ambiente, viene este hombre y mete a esta madianita en la tienda para tener una relación con ella. Entonces lo vio Fineés, se llenó de celo, tomó una lanza y lo traspasó a los dos. Y dice que al instante terminó la mortandad. Ese acto de él, que dice que hizo juicio, dice en el Salmo. En otras palabras, hizo justicia. Era justicia matar a estos dos. Cuando Dios estaba matando. Escuchen ahora cómo Dios interpreta esto. Entonces entonces habló Jehová a Moisés, versículo 10, diciendo: Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Él hizo que terminara, cesara la mortandad, cesara el castigo. Un acto de juicio, un acto de justicia, un acto conforme al corazón de Dios, un acto de celo por su Dios, un acto de indignación, sintiendo lo mismo que su Dios sentía. En ese momento Dios termina el castigo y acaba con la mortandad. Y dice, voy a leer otra vez el 11. Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido, dice, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. En otras palabras, este acto salvó a todo Israel, porque Dios estaba airado. Y él dice, el celo de Dios estaba consumiendo, acabando con todo el campamento. Y un acto de justicia. ¿Y por qué era justicia? ¿Por qué era justicia? ¿Por qué era justicia este acto? Esto muestra un ejemplo, quizás diríamos extremo, de lo que es justicia para Dios. Todo lo que esté en conformidad al sentir de Dios, aunque se vea extremo como en este caso.
Escuchen, usted diría, era justo matar a estos dos porque habían pecado. Bueno, el que mata es Dios. El que puede matar es Dios. Aunque Dios mandó a matar a los príncipes. Muy bien. Y se estaban matando a todos los príncipes. Y este era un príncipe. Entonces, ¿por qué Dios no premió a todos los que mataron príncipes, sino a él? Escuchen. Aquí dice el mismo Dios, él detuvo la ira. Él detuvo el enojo. Este acto a mi favor, a favor de mi verdad, a favor de mi palabra, a favor de mi ley. Este acto ha preservado a Israel. Porque el pacto que tengo yo con Israel es, yo seré tu Dios y tú eres mi pueblo. En el pacto yo renuncio a todas las naciones para ser solo tu Dios y tú renuncias a todos los dioses para ser solo mi pueblo. Así que es un matrimonio entre tú y yo. Y ahora mi desposada Israel me está siendo infiel. Y este hombre se llena del celo mío. Y actúa de acuerdo a mi corazón. De acuerdo a mi juicio en el momento. Y Dios se lo cuenta por justicia. Yo quiero que usted vea lo que Dios está mostrando acá. Vea más allá de lo que ha llegado. Para que vea lo que es justicia para Dios. Todo lo que está en conformidad con el corazón de Dios. Todo lo que está de acuerdo con la manera de Dios pensar y de ser. Todo lo que agrada a Dios es justicia. Todo lo que está en conformidad con la voluntad de Dios es justicia. Escuchen, miren la recompensa aquí. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y Dios hace un pacto de paz con Finehés. O Finehés, como quiere decir. Tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Oigan eso. Dale un aplauso, Señor. Amén. ¿Cuántos saben que el celo por Dios es justicia? Fíjense, estoy eligiendo este pasaje y otros para que ustedes vean hasta dónde llega lo que es justicia en Dios y en su reino. El celo por Dios, el celo genuino por Dios, por su palabra, por su propósito, por su voluntad. Dios lo considera justicia y lo cuenta como justicia. Pero aquí dice algo más. Por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Wow, hizo expiación. ¿Por qué lo llama ahí expiación? Fíjense, esa palabra la hemos estudiado en otro contexto. Aquí expiación es la palabra kafar, que significa cubrir con betún, como el arca que fue cubierta con betún. Significa expiar, aplacar, cancelar, apaciguar, corregir, evitar, perdonar, purificar, reconciliar, satisfacción. Eso es la palabra. En otras palabras, Él aplacó la ira de Dios. Él trajo el perdón para todo el pueblo. Amén. Él canceló el juicio. Él apaciguó la ira de Dios. Porque actuó con justicia. Dios lo contó como justicia. Lo que Dios cuenta o considera justicia es justicia. De esta palabra kafar viene la palabra capore o caporet, que significa propiciatorio o cubierta, que era la lámina de oro que cubría el arca, y dentro del arca estaba la ley de Dios. Esa lámina donde el sumo sacerdote echaba el día de la expiación, rociaba la sangre para expiar los pecados del pueblo.
Eso es también. De ahí viene la palabra cubierta, cubrir, propiciatorio, esa es la palabra. Fíjense lo que significa eso. Lo que significa una conducta conforme a Dios. Una conducta que glorifica a Dios. Acuérdense del texto que Dios es santificado con justicia. ¿Qué es ese? Dios es santificado con justicia. Y este hombre santificó el nombre de Dios. Salió en la defensa del nombre de Dios. Actuó de acuerdo a Dios, de acuerdo al corazón de Dios. Era como si el mismo Dios lo hubiese tomado y Dios entró en él. Y el celo de su mismo Dios estaba en él. Y defendiendo el nombre de Dios, la dignidad de Dios. Y defendiendo también a su pueblo. Porque Finees como sacerdote sabía que la seguridad y la bendición de Israel dependía de que tuvieran armonía con Dios. Tener a Dios satisfecho, tener a Dios contento, era la seguridad y la bendición de Israel. Cuando tuve la oportunidad de dar una palabra profética al presidente de Israel, esa fue la palabra que llevé para él. Señor presidente, el aliado más poderoso de Israel no es Estados Unidos, es Dios. El arma más poderosa de Israel no es su ejército, es Dios. Así le dije. Y le dije, siempre que Israel estuvo bien con Dios, le fue bien. Y Dios quiere que ustedes, los que gobiernan esta nación como la gobernó David, como la gobernó Josías y como la gobernó Ezequías, en el temor de Dios. O sea, en justicia. ¿Por qué dice la Biblia que el reino de David fue un reino de justicia? Si David derramó un montón de sangre. Por eso dijo Dios, tú no me vas a construir el templo, porque tú derramaste mucha sangre. Wow. Eso tiene un gran significado. Casi nadie se mete ahí. Pero Dios consideró el reino de David un reino de justicia. Sin embargo, David cometió un montón de errores. Y cometió una injusticia que nadie en la Biblia la cometió, como fue matar a Urías Eteo después de haberle tomado a la mujer para disfrazar el milagro y esconderlo. Y la ira de Dios cayó sobre él. Y Dios lo castigó y lo disciplinó y lo reprendió y le dijo, tú menospreciaste mi palabra. Y fue verdad. Sin embargo, es el único hombre que Dios se le llama un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque era un hombre que en todo pensaba en Dios. De hecho, él mismo se autojuzgó cuando Natán le puso un caso bien triste allí. Un caso patético acerca de este hombre que tenía una sola ovejita y vino alguien que tenía muchas y le tomó la única. Y David se indignó y dijo, este hombre es digno de muerte. La ley dice que le toma una oveja a su hermano debe pagar 4 veces más. Ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces más. Y el profeta le dijo, you are that man. Tú eres ese hombre. Se autojuzgó porque el profeta le puso un caso injusto, porque sabía que David tenía ese sentir. David se aliaba a los enemigos cuando venían y se le humillaban, como hizo con Abner, que era el líder del ejército de Israel cuando murió Saúl. Así era. Aquel que general que peleó a favor de Absalón en la rebelión vino, se lo humilló y lo hizo general también. Ese era David. Es increíble el corazón que tenía. Tantos errores que cometió. Pero Dios lo que ve en su reino es eso, el querer agradarlo. Tenía su afecto en la casa de Dios. Para todo consultaba a Dios. He visto a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero. Confió Dios en David. Miren, una vez predicé un mensaje acerca de Leví. Y dice de Leví, que Leví, recuerdan ustedes que Leví y Simeón
vengaron a Dina cuando Siquem la violó y a través de un engaño dijeron a Siquem y a su pueblo que se circuncidaran cuando estaban en el dolor más punzante de la circuncisión. Ellos arremetieron contra ellos y mataron a todos. Y esto metió a Jacob en un gran problema. Y Jacob dijo a Leví, estoy parafraseando, yo no quiero ver nada, no quiero tener nada con tu alma, contigo. En otras palabras, yo desapruebo tu conducta. Y yo no quiero que ese acto me siga a mí. Esa injusticia que tú cometiste o ese acto vil o como se llame, aunque fue hecho en la soberanía de Dios, pero no está de acuerdo conmigo y además me ha traído problemas y dice, yo no quiero nada contigo, Leví. Y cuando él bendice a sus hijos, le saca a colación el hecho de Leví y le dice lo mismo. Parafraseando le dice, no quiero tener parte con tu conducta. Y como que hay un rompimiento entre Jacob ahí con Leví por su conducta. Escuchen, ahora, cuando Israel adoró el becerro de oro, recuerden ustedes que Moisés bajó del monte, destruyó las tablas, llegó al campamento y dijo, el que tiene celo por Jehová, mate a su hermano, a su prima, a todo el mundo, a todos aquellos que adoraron ese becerro. Y dice que los hijos de Leví mataron a sus hermanos. Y dice Dios, hablando de Leví, que ese día Leví se consagró a Dios. Oigan esto, en esa matanza que hizo Leví, porque tuvo celo de Jehová. No tengo ahora mismo los textos porque yo no lo tenía en mis notas, eso me vino ahora por el Espíritu. Es un acto parecido. Dice Dios, yo predico un sermón, así está, ahí está el sermón acerca de cómo se consagró Leví a Dios. Se vindicó y Dios, porque ese día tuvo celo por Jehová y todos aquellos que adoraron el becerro, muchos eran levitas, eran sus hermanos. Estos levitas vinieron y mataron a todos sus familiares porque pecaron contra Dios. Dios se levantó ese día y dijo, Leví se ha consagrado hoy a mí. Dice, llama que él se consagró. Entonces Dios elige a Leví para el sacerdocio. Ya lo había elegido, pero aquí Dios lo confirma. En otras palabras, en ese acto fuiste consagrado. ¿Cuántos saben que la justicia santifica a Dios? Eso es lo que dice Isaías, que lo leímos. Él hizo una justicia para Dios aquel día y Dios lo consagró, lo santificó por eso que hizo. Es un acto que usted lo puede ver como barbarie. Matar a su familia, hermanos, tíos, vecinos, todo el mundo muerto. Usted dirá, pero Dios mío, ¿cómo puede ser eso justicia? Si estaba en la soberanía de Dios, en el plan de Dios, y fue celo por Dios, sí preservó a Israel. Usted se alarma con eso. Muy bien, se lo voy a poner en un lenguaje que usted lo puede entender. Viene una plaga y y es bien contagiosa. Y vamos a suponer que a unos cuantos metros la gente se contagia y se muere. Y no solamente se muere, sufre mucho. Entonces, ¿qué hacen con las personas que están afectadas? Las aíslan, las meten en cuarentena, como decían antes, ¿no? Las aíslan. Y puede llegar un momento que la plaga es muy grande y hay que matar a esa gente. Si es peligrosa, que pone en peligro a todos los demás, no, sería injusto matarlo. Sería injusto matar un ejemplo a 1 millón de personas si 4.000 millones de personas se van a salvar. Yo le pregunto a ustedes, si hay que matar 1 millón de personas que están contagiados con una plaga, porque si no los matan, toda la humanidad, que son aproximadamente unos 4.000 millones de personas, van a morir. ¿Usted ve una injusticia que maten a 1 millón? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Los mataríamos a 1 millón? ¿Cuántos los matarían? ¿No se atreven? Quieren ser tan buenos que son. Tan buenos que son. Quieren ser tan buenos. Claro. Si usted por 1 millón va a salvar 4.000 millones, es la humanidad entera que está en peligro. Va a raer la humanidad. Usted no va a matar con deleite a ese millón. Usted lo mata con dolor. Pero usted sabe que está preservando a la humanidad.
Así mismo hizo Dios. Dice Dios, si yo no destruyo a los cananeos van a destruir moralmente a Israel, y yo no voy a cumplir, yo no voy a poder bendecir a todas las naciones para salvación. Así pasó allí. Dice Dios, si yo no destruyo el pecado a su tiempo, se me va a destruir Israel, mi pueblo santo, con el cual tengo un pacto y con el cual serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es un razonamiento nada más, pero eso es mucho más profundo que como yo lo puedo decir. Si Dios lo hizo, es justo, porque Dios lo hizo. Si Dios lo hizo, es justicia, porque Dios es justo. Y el amor no hace nada indebido. ¿Usted entiende eso? Pensemos en otro acto que es muy conocido. Venga conmigo al libro del Génesis, capítulo 15. Aquí habla de Abraham, que más tarde se convierte en Abraham. Esto fue una de las veces que Abraham estaba muy afligido, porque Dios le prometió que iba a tener un hijo, y habían pasado 25 años y no se cumplía la promesa. Abraham estaba muy triste. Y dice el versículo 1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En otras palabras, me va a heredar un esclavo y no mi hijo. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, o sea, hijo. He aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, óiganlo bien, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y escuchen, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un texto tan citado. Y creyó a Dios. Abraham estaba muy decepcionado, muy deprimido. Estaba viendo oscuro. Habían pasado 25 años. Él tenía 100 años y la promesa no se cumplía. Y comienza a decir, tú no me has dado hijo, me va a heredar un esclavo nacido en mi casa. Y viene eso que Dios le dijo ahí, era lo que le había repetido desde el capítulo 12 que lo sacó de Ur de los Caldeos. Lo mismo, le estaba diciendo, le repitió nada más la promesa. Yo te dije y te lo vuelvo a repetir, que no te va a heredar ni ni Ismael, que nació por un arreglo entre tú y Sara, ni ni Ismael, sino que yo te voy a dar un hijo. Y en ese hijo toda tu descendencia será bendita y las naciones también. Te lo repito una vez más. Y esta vez Abraham creyó y le fue contado por justicia. Este pasaje es muy usado en el Nuevo Testamento para hablar de nosotros, de la justicia que es por la fe. Esta es una revelación de la justicia que es por la fe. De aquí podemos pasar al Nuevo Testamento. Pero escuchen ahora, hermanos, ¿por qué Dios le cuenta la fe por justicia a Abraham? ¿Qué tiene que ver la fe con la justicia? Naturalmente, cuando usted ve esto en Cristo, está muy explicado y muy revelado en el Nuevo Testamento. Pero todavía, cuando pensemos en el momento que Dios se lo cuenta por justicia, no como se cumple en Cristo para los creyentes, la justicia que es por la fe. La fe, emuná,
significa verdad. Significa verdad. Significa fidelidad. ¿Cuántos saben que quererle a Dios es fidelidad? A los que creen a Dios nos llaman los fieles. Y fiel viene de fe. Los que le creen a Dios. Si el celo de Fineés, que defendió el propósito de Dios y su relación con Israel, fue contado por justicia, y si el acto de Leví, en un momento dado que se vindicó, y el error que había cometido allá en el Génesis, matando injustamente a estos hombres, o de una manera incorrecta, escondido de su padre, con engaño, y que ni aún su papá quería tener parte con su alma, y en un momento dado se vindica, y Dios dice, se santificó en su sacerdocio, se santificó porque actuó en defensa mía. No sé si me estoy comunicando. Aquí no está hablando de una justicia de un tribunal, que dos están peleando como Salomón, aquellas dos mujeres que vinieron, a ver de quién es el hijo. No. Yo no estoy hablando de un acto así. Estoy hablando de cosas que a usted no se le ocurre siquiera relacionarlo con justicia, porque eso es lo que quiero enseñar. Y perdónenme que yo me detenga con estos textos, estos análisis, porque yo quiero que usted, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, usted entienda lo que es justicia para Dios. Y después que usted lo entiende en Cristo, usted lo va a entender en la vida de la iglesia. Lo importante que es buscar el reino de Dios y su justicia. Yo puedo decir que todo lo que agrada a Dios es justicia. ¿Y saben por qué es justicia? Porque Dios solo se agrada con lo perfecto. Dios solo se agrada con lo santo. Dios solo se agrada con todo aquello que es como Él. Todo el que actúa como Dios es, como Dios piensa. Porque yo la vez pasada concluí diciéndole a ustedes que justicia es todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. ¿Qué justicia? Todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice. Esa es una conclusión basada en los textos que hemos leído y los que vamos a estudiar después. Entonces, ¿saben cuánto agrada a Dios? ¿Cuántos saben que Dios no es emocional? ¿Cuántos saben que Dios no es caprichoso? Porque Dios es maduro, y maduro significa perfecto. ¿Y por qué a Dios le molestó tanto y lo hirió tanto que el hombre creado a su imagen, Adán y Eva, le creyeran tanto a un animal y no a Él? ¿Saben lo que hirió a Dios, que Adán y Eva le creyeran a una serpiente más que a Él? Porque ellos no sabían que era el diablo, ni que había caído del cielo, nada. Para ellos era un animal. Ellos creyeron más a ese animal que a Dios, y eso hirió mucho el corazón de Dios. Por eso Dios ama tanto la fe. ¿Cuántos saben que dudar de Dios es uno de los pecados más ofensivos para Él? Yo creo que todo ser humano que tiene dignidad, que se respeta a sí mismo, se ofende cuando alguien conocido, íntimo, duda de su palabra. ¿O no es así? Si un extraño por ahí en la calle duda de mí, yo no me ofendo. Pero si mi esposa, o un hijo mío,
o cualquiera de ustedes que tienen años conociéndome, dudan de mí, pues yo me voy a ofender. Y si ustedes le quieren más a un extraño que a mí, yo me voy a ofender. Y no porque yo sea emocional, sino porque yo me respeto a mí mismo y porque yo amo la verdad. Y yo soy imperfecto. Cuanto más Dios, que es perfecto y que ama su verdad, ¿cómo no le va a ofender que duden de su persona? Entonces, en el momento que Abraham le creyó a Dios, Dios le dijo a Abraham: te lo cuento como justicia. ¿Saben lo que es contar como justicia? Ya ustedes han visto que justicia es verdad, justicia es misericordia, justicia es honradez. Así en la misma palabra justicia significa honradez, significa algo que está derecho, algo que es recto, algo que es puro, algo que es noble, algo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios lo cuenta por justicia, Dios le está diciendo a Abraham: yo soy justicia. Justicia soy yo. Yo soy recto, yo soy santo, yo soy honrado, yo soy puro, yo soy compasivo, yo soy correcto, yo soy perfecto, yo soy todo lo que es bueno. Y tú has actuado de acuerdo a mí. Yo te lo voy a contar como si tú fueras como yo. Porque justicia es ser como yo. Amén. Como tú has actuado como yo te veo justo a ti. Tú has creído en la verdad de mi palabra, en la veracidad y fidelidad de mi palabra. Tú estás creyendo algo que yo prometí, pero que todavía no se ha cumplido. Y tú eres como yo. Tú estás creyendo, yo llamo las cosas que no son como si ya fueran. Y tú la estás contando como si fueran. Y yo te lo voy a contar como justicia. Amén. 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 Aleluya. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿qué cosa? Añadidas. Añadidas. ¿Saben ustedes por qué cuando se busca la justicia todo es añadido? Cuando se hace justicia, se hace todo lo que es Dios. Se hace todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios es. Y escuchen, si Dios es el todo, y el todo se clasifica en todo lo que es, todo lo que dice y todo lo que hace, entonces justicia es todo. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Y el que busca el reino de Dios lo está buscando todo. Lo demás son ñapitas, como dicen en Santo Domingo, cosas añadidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. La justicia es el cometa y la estela de fuego que sigue detrás. Esas son las añadiduras. No ande detrás de cositas, ande detrás de la justicia. Amén. Ame detrás. Dios es el todo y la justicia es el todo de Dios. Santo Dios. Ese es su reino.
El reino es todo lo que es Dios. Porque el reino de Dios es el reino de la justicia. Y la justicia es todo lo que es Dios. Es todo lo que es la suma de todo lo que Dios piensa. La suma de todo lo que Dios dice. La suma de todo lo que Dios hace. Porque todo lo que Dios hace es recto y perfecto. Todo lo que dice es así. Dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dígalo conmigo. Para instruir ¿qué? En justicia. Para que el hombre de Dios sea enteramente instruido para todo. Porque la justicia instruye entera. Ay, no hemos entrado en temas todavía. Estamos comenzando. Amén. Hay los cristianos detrás de promesitas, detrás de regalitos, detrás de cositas como los niños. Pórtate bien que te voy a llevar a McDonald's. Si pasa de grado te voy a comprar una bicicleta. Ay, 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 ay. Cristiano maduro dice: yo quiero la justicia tuya, Señor. Las añadiduras te las dejo a ti. Yo me ocupo de la justicia y tú te ocupas de las añadiduras. Porque el que busca el reino, las demás cosas son añadidas. Amén. Escuchen. Por el Espíritu, como el tiempo se acabó porque hubo Santa Cena y se extendió el asunto, yo quiero terminar con un texto. Yo le dije: Señor, ayúdame, porque tengo aquí un montón de cosas y era muy difícil ordenar los pensamientos, porque hay tantas cosas que decir de la justicia. En Oseas 2:19 dice algo. Oseas 2:19. A veces lo proyectan allá. Miren qué tremendo. Dice: y te desposaré conmigo para siempre. Está hablando de una promesa futura. Y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. ¿Saben lo que es desposarse? ¿Saben lo que es desposarse? Me voy a casar contigo. Aunque eso se lo dijo Dios a Israel en el tiempo de su apostasía como promesa, se cumple en la iglesia. Jesús se casó con la iglesia, se desposó con la iglesia en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. El matrimonio de Dios con nosotros es un matrimonio de justicia. Ahora ven por qué Dios celaba tanto a Israel. ¿Por qué nos cela tanto a nosotros? ¿Por qué el Espíritu nos desea como nos desea? Porque Dios nos cela tanto como celó tanto a Israel. Es que es una boda en justicia. Miren, leyendo y estudiando la justicia en el reino, entiendo y no lo sé decir. Estoy tratando de buscar. Espero que usted diga: Señor, revélamelo. Dios es el todo y la justicia es el todo de Dios. Es su palabra, es su pacto, es su reino, es su propósito, es su voluntad, es su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Es todo. Dígame una sola cosa de Dios que no sea justicia. Todo lo de Dios es justicia. No limiten. Cuando la Biblia dice que Cristo nos justificó, significa que a nosotros nos acreditaron,
nos pusieron a nuestra cuenta 33 años de la vida de Cristo, como si nosotros los hubiésemos vivido. Pero Cristo no solamente obedeció la ley escrita, Cristo hizo todo lo que es justicia. Amén. La ley decía: ama a tu prójimo y aborrece a tus enemigos, que son los cananeos. Pero Cristo en la cruz murió por los enemigos y Dios lo contó como justicia. ¿Saben por qué? Porque lo que Él hizo por los enemigos fue para convertirlos en amigos. Eso es justicia. Dar un aplauso al Señor. Amén. El que no... ¡Ay, San! Segunda de Corintios 5:21 dice: el que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Diga: justicia de Dios en Él. Diga: yo soy justicia de Dios en Él. ¿Por qué yo soy justicia de Dios en Él? Porque Él no tenía pecado y tomó mi pecado. Y Él era Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. Y en la cruz yo hice un trueque con Él, un cambio. Él tomó mi pecado y me dio su justicia. Ahora a Él se hizo pecado y ahora yo soy lo que Él es, justicia de Dios en Él. Diga: yo soy justicia de Dios en Él. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Celébralo, iglesia. Cuando esta mañana en el mensaje, Pastor Manolo, hablando de la ofrenda, decía que una ofrenda para ser acepta tiene que llenar todos los estándares de Dios. Y yo decía al Pastor Santiago: esa palabra que está usando, estándar, es justicia. Entonces habló de Jesús, cómo Jesús llenó todos los estándares. Es que lo que llama estándares es todo lo que agrada a Dios. Y todo lo que agrada a Dios tiene un nombre: justicia, que es Jesús agradó en todo a Dios, es justicia. Jesús no solamente cumplió todos los mandamientos de Dios: no matarás, no cometerás adulterio. No. Más que eso, en todo agrada al Padre. En lo escrito y en lo no escrito. En todo agradó al Padre. En todo actuó conforme al Padre. Conforme a lo que Dios es. Conforme a lo que Dios dice. Y conforme a lo que Dios hace. Hizo justicia. Yo estoy casado con Dios, estoy desposado en justicia, en misericordia, en benignidad. Porque yo soy un vaso de misericordia. Y por la misericordia de Dios no he sido consumido. Y Dios actúa así. Fíjense, Dios dijo varias veces en el Antiguo Testamento, dijo: yo Jehová de ninguna manera justificaré al malvado, o sea, al pecador, al injusto. Pero en la cruz del Calvario, Él condenó al inocente, que era Jesús. ¿Saben para qué? Para salvar a los culpables. Él dijo: en ninguna manera justificaré a los impíos. En ninguna manera condenaré al justo. Y en la cruz condenó al justo para salvar a los injustos. Y lo que aparentemente fue una injusticia se convirtió en la gran justicia. Y dice Pablo en Romanos capítulo 4, que el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío. El que dijo que no justifica al impío, ahora es el que justifica al impío. Cristo lo hizo posible. Pero ¿saben cómo? ¿Saben por qué no es una? ¿Saben ustedes por qué no es una injusticia? Porque el mismo Dios fue el que pagó lo que tú hiciste y lo que yo hice. Y como Él fue el mismo que pagó, no es una injusticia, porque Él mismo pagó. Él mismo pagó. Y ahora Él es
el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Él nos cuenta como Abraham la fe como justicia. Si tú crees que Jesús vivió sin pecado por ti, tú eres justo. Si tú crees que su sangre en la cruz te limpia de todo pecado, tú eres justo. Si tú crees que Él se hizo pecado por ti para que tú seas justicia de Dios en Él, tú eres justo. Dale otro aplauso, Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas. Cuando usted dice venga tu reino, usted está diciendo venga la justicia de tu reino a mi vida. Y hágase en mi vida justicia. Óigame, mira esta oración. Venga tu reino, diga venga tu justicia. Para que en mi vida se haga tu justicia. Porque justicia es Dios. Diga justicia es Dios. Justicia es el reino de Dios. Justicia es la voluntad de Dios. Justicia es el propósito de Dios. Justicia es la palabra de Dios. Justicia es el trono de Dios. Justicia es el gobierno de Dios. Justicia es todo lo que es Dios. Dale un aplauso al Señor. En el nombre de Jesús, mi hermano, mi hermana, yo oro por ti, para que el Dios de justicia te revele su justicia y la justicia del reino. Que Dios te haga entender lo que es la vida de justicia y que fuiste salvado en la justicia y desposado con Dios en justicia. Y eres el instrumento de la justicia. Y fuiste libertado del pecado y hecho un siervo de Dios. Y ahora tú eres un siervo de la justicia de Dios para vivir en justicia y representar a Dios en justicia. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.